Módulo 2. Marco teórico normativo y asignación presupuestal para la adecuación de infraestructura en accesibilidad. La norma técnica A120. Presentamos el temario. Primero comenzamos con la norma técnica GH020, donde hablamos sobre diseño de vías, mobiliario urbano y señalización. La norma técnica A120, aspectos generales, las condiciones generales de accesibilidad y funcionalidad, tanto en ambientes, ingresos y circulaciones, el mobiliario, servicios higiénicos, estacionamientos, condiciones específicas según cada tipo de edificación, como el comercio, oficinas y señalización. La asignación presupuestal para la adecuación de infraestructura en accesibilidad, tenemos la introducción, los aspectos generales y la descripción. La GH020, componentes de diseño urbano, y la norma A120 de accesibilidad universal en edificaciones se encuentran dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, como en el presente ejemplo. Dentro del título 2 en habitaciones urbanas, la GH020, y dentro del título de número 3 en arquitectura, la norma A120. Con respecto a la norma técnica GH020, diseño de vías, el artículo 8 habla sobre las veredas, que debe tener un mínimo de 1,20. Es importante recalcar que la persona en silla de ruedas necesita 90 centímetros de ancho para poder pasar con normalidad. El artículo 23 habla sobre las rampas en las esquinas. En las esquinas e intersecciones de vías se colocarán rampas para personas con discapacidad para acceso a las veredas. Las pendientes no deben ser mayores al 12% y el ancho libre mínimo será de 90 centímetros. En el artículo 23, las aceras y rampas de las vías públicas deberán constituir una ruta accesible, desde las paradas de transporte público hasta el ingreso a los locales y establecimientos de uso público. El mobiliario urbano y señalización. Al que debe aproximarse una persona en silla de ruedas, debe tener un espacio libre de obstáculos con un ancho mínimo de 80 centímetros. En el artículo 44 menciona que cada batería de más de 3 teléfonos públicos, por lo menos uno de ellos deberá ser accesible a personas con discapacidad y estar claramente señalizado. En el artículo 46, cuando se instalen semáforos sonoros, estos deberán emitir una señal indicando el tiempo disponible para el paso del peatón. En el artículo 47, la ruta accesible debe estar debidamente señalizada para ser leído en alto relieve y en braille. La norma técnica A120 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones a fin de que sean accesibles para todas las personas. Es de aplicación obligatoria para todas las edificaciones donde se presten servicios de atención al público, sean de propiedad pública o privada. Por ejemplo, se dan a las edificaciones de servicio público, las áreas de uso común de los conjuntos residenciales y quintas, y vestíbulos de ingresos de los edificios multifamiliares para los que se exige censura. Comenzamos con los ingresos. El ingreso a la edificación debe ser accesible desde la acera y el límite de propiedad por donde se accede. Muy aparte de que tenga escaleras, debe tener rampas o medios mecánicos. Por ejemplo, vemos en la imagen unas personas que están bajando por una rampa, pero también tienen una escalera. El ancho libre de mínimo de las puertas principales será de 1,20 metros. En puertas interiores será de 90 centímetros. En la puerta de 2 hojas, una de ellas tendrá un ancho libre de 90 centímetros, como vemos en la imagen. En el caso que se utilicen puertas con sistemas giratorios o similares, debe preverse otra puerta al lado, donde puedan ingresar las personas en silla de ruedas. El espacio libre mínimo entre 2 puertas batientes consecutivas abiertas debe ser de 1,20, como se ve en la imagen. Ambientes, ingresos y circulaciones. Con respecto a los pisos, estos deben estar fijos, uniformes y con un material antideslizante. En el caso que se utilicen pisos alfombrados, deben estar fijos y sujetas con platinas en sus bordes, y el grosor de estas alfombras no deben superar los 13 milímetros. En el caso que se tengan rejillas de ventilación que estén en las vías de tránsito, deben ser instaladas al sentido perpendicular de circulación y con un grosor no mayor a 13 milímetros entre sus platinas.
Cuando exista cambio de nivel, se toman estas consideraciones. Las dimensiones de los pasos y contrapasos de las gradas deben ser uniformes. Los cambios de nivel pueden ser hasta de 6 milímetros sin tratamiento de bordes. Entre 6 milímetros a 13 milímetros, el cambio de nivel debe ser biselado, y cuando ya se superan los 13 milímetros, se resuelven con rampa. Los pasadizos de longitud mayor a 25 metros y de ancho menor a 1.50 metros debe contar con un espacio de unos 50 metros por unos 50 metros para que permita el radio de giro y poder voltear hacia la otra dirección. Las puertas, hay que recordar que las manijas de las puertas deben ser de palanca, con una protuberancia al final y colocadas a una altura máxima de 1,20 de altura. Pasamos a las rampas. El ancho mínimo de una rampa debe ser de 1 metro, incluyendo pasamanos y barandas. Cuando las rampas superen la medida de 1 metro de largo, deben contar con parapetos o barandas. Los pasamanos sobre parapetos o barandas o adosadas a pared deben tener una altura entre 85 centímetros y a 90 centímetros hasta el eje del pasamanos. Los pasamanos son continuos, incluyendo los descansos intermedios. Los pasamanos se prolongan al inicio y al final de la rampa entre 20 a 30 centímetros sin interferir con la circulación. Esto permite a que las personas que tengan movilidad reducida puedan apoyarse y comenzar el desplazamiento por la rampa. La sección de los pasamanos debe ser uniforme y que permita una fácil sujeción con un diámetro de 4 milímetros de 4 centímetros a 5 centímetros. Esto hay que recordar que no debemos colocar un pasamanos tan grueso porque no permite que se sujete la persona correctamente. Los pasamanos adosados a la pared deben tener una distancia mínima de 3.5 centímetros desde la pared. Las rampas, según las diferencias de nivel, deben cumplir con las pendientes máximas de acuerdo al siguiente cuadro. El cuadro que muestra el máximo pendiente y el mínimo. Se puede desarrollar tramos consecutivos intercalados con descanso de longitud mínima de 1,50. Esta medida hay que recordar que permite el giro de 360 grados de la persona en una silla de ruedas. Las rampas pueden ser reemplazadas por medios mecánicos. En el caso de rampas con tramos paralelos en descansos, los descansos deben abarcar ambos tramos. Hay que recordar que al inicio y al final de las rampas deben colocarse señalización podotáctil que advierte el cambio de nivel. Esto permite a las personas con discapacidad visual entender y comprender que el comienzo y el final de la rampa. El espacio debajo de las rampas con alturas inferiores a 2,10 metros debe ser delimitados con elementos de protección permanente para evitar algún tipo de accidentes. Ascensores. Las dimensiones internas mínimas de la cabina de un ascensor de uso público debe ser de 1,0 metros de ancho y 1,40 metros de fondo. Al menos una cabina de la dotación de ascensores debe de medir 1,50 de ancho y 1,40 metros de profundidad como mínimo. Debe tener pasamanos interiores a una altura entre 85 y 90 centímetros y separado por lo menos de 3.5 centímetros de la cara interior de la cabina. La botonera exterior e interior debe de estar entre 90 centímetros a 1,35 metro de altura y la botonera debe estar en braille y alto relieve. Delante de la puerta del ascensor debe haber un espacio de unos 50 metros de diámetro. Esto permite que pueda girar la persona en silla de ruedas. Las puertas de la cabina deben ser automáticas. Al lado de la puerta del ascensor debe colocarse el número del piso en braille. Y además debe tener señales audibles que te indican el piso donde te encuentras. En el caso de las plataformas elevadoras, salvan desniveles de hasta 1,50 metro de alto. Deben contar con barreras o puertas en el nivel superior e inferior con una altura entre 85 y 90 centímetros de alto. Frente al ingreso y salida de esta plataforma elevadora, se debe dejar un espacio libre de 1,50 por 1,50. Pasamos al mobiliario en zonas de atención.
Se debe habilitar como mínimo una de las ventanillas de atención al público, mostradores o cajas registradoras para las personas con discapacidad. Estas deben tener un ancho mínimo de 80 centímetros y una altura máxima de 80 centímetros. Una altura mínima interior de 75 centímetros y con una profundidad de 40 centímetros que permita la atención de una persona en silla de ruedas. Las alarmas en las edificaciones deben tener señales luminosas también. Los asientos de las zonas de espera deben ser fijos y tener una altura entre 45 a 50 centímetros. Al menos uno de estos asientos deben de tener brazos de apoyo y encontrarse debidamente señalizados. El 3% por lo menos de mobiliario de casilleros, gabinetes o armarios debe ser accesible. Los teléfonos públicos. Al menos uno de cada batería de 3 teléfonos públicos debe ser accesible, como se ve en la imagen de la derecha. La altura a elementos manipulables más altos debe ser de 1,20 m. Los teléfonos deben permitir la conexión de audífonos personales. El cable que va desde el aparato telefónico hasta el auricular de mano debe tener por lo menos 75 centímetros de largo. Hay que recordar que frente a los teléfonos colgados debe de haber un espacio libre como mínimo de 75 de ancho y 1,20 m de profundidad. Los servicios higiénicos. En la edificación que demande servicios higiénicos, por lo menos debe de haber un inodoro, un lavatorio y un urinario en cada nivel de la edificación. La puerta de acceso debe tener al menos 90 centímetros de ancho y las dimensiones interiores deben de permitir un radio de giro de 1,50 para una silla de ruedas. En la primera imagen, pasando el tema que viene a ser lavatorios, se ve el gráfico 3A, donde vemos el ancho de la puerta de 90 centímetros y el espacio libre al frente del lavatorio y la distancia entre el lavatorio accesible y el lavatorio contiguo. El espacio libre es de 75 por 1,20 para que se pueda acercar al lavatorio y la distancia entre un lavatorio a otro debe ser de 90 centímetros. En el gráfico 3B vemos la medida superior del tablero, que viene a ser 85 centímetros, y la medida inferior del mandil o fondo del tablero de 75 centímetros. En la imagen 3C, la grifería comando electrónico o mecánica de botón con mecanismo de cierre automático o sensor. Los inodoros. Cuando el cubículo incluya un lavatorio, además del inodoro, se debe respetar el radio de giro de 1,50 de diámetro. Se debe de respetar el espacio de giro de 1,50 de diámetro y no incluir el radio de giro de la puerta, como se ve en las imágenes 4B y 4C. En la imagen 4B se ve el radio de giro en el que la puerta se abre hacia afuera, mientras que en la imagen 4C la puerta se abre hacia adentro y eso no impide que la persona tenga el radio de giro y dé una vuelta de 360 grados. En la imagen 4A vemos las dimensiones mínimas de un cubículo, que viene a ser 1,50 por 2 metros. En la imagen 4D vemos las medidas de la altura que debe tener un inodoro, que viene a ser de 45 a 50 centímetros. Además de el gancho para colgar muletas, su alto que se debe colocar es de 1,60 m. Los urinarios. En la imagen 5A vemos las barras de apoyo anclados a la pared, que debe tener una altura desde el piso de 70 centímetros y máximo 1,30 metros. Debe haber un espacio debajo del urinario de 40 centímetros. En la segunda imagen del gráfico 5B vemos las barras de apoyo anclados desde el piso. En el gráfico 5C demuestra el espacio libre al frente del urinario de 75 a 1,20 para que pueda acercarse al urinario. En el gráfico 5D vemos la imagen también de las barras de apoyo tanto anclados a la pared como anclados al piso. Los accesorios. Las barras de apoyo deben ser antideslizantes y tener un diámetro exterior entre 3 a 4 centímetros. Las barras de apoyo deben estar separadas de la pared a una distancia entre 3,5 centímetros y 4 centímetros.
Las barras deben de soportar una carga de 1,20 kilos, deben ser firmes y estables. Vemos en la imagen de gráfico 8 las alturas mínimas y máximas que pueden alcanzar una persona en silla de ruedas. La altura mínima es de 40 centímetros, mientras que la altura máxima es de 1,20 m. Hay que tomar en cuenta esto al colocar las jaboneras, las secadoras, el rollo de papel higiénico, los enchufes. Los estacionamientos. Los estacionamientos de uso público deben reservar espacios de estacionamientos accesibles conforme al siguiente cuadro. De 1 a 20 estacionamientos se requieren un estacionamiento accesible. Cuando tengas de 1 a 50 estacionamientos, van a ser 2 estacionamientos accesibles. Ya en el caso que tengas de 51 a 400 estacionamientos, cada 2 por cada 50. El estacionamiento accesible debe de estar lo más cerca al ingreso principal accesible. Debe haber una ruta accesible frente a los espacios de estacionamiento para que tengan un mayor desplazamiento. Si el estacionamiento se encuentra en el nivel subterráneo, se debe colocar un ascensor. La ruta hacia el ascensor también debe ser accesible por medio de una rampa o que esté a nivel. Los estacionamientos accesibles deben estar señalizados mediante avisos individuales en el piso, además de un poste o colgado. Las rutas de circulación peatonal se deben señalizar con una franja de 80 centímetros de ancho como mínimo. Si existe diferencia de nivel entre el estacionamiento y la vereda, se debe resolver por medio de una rampa. Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesible deben de ser las siguientes. En el caso que sea de manera individual, una distancia mínima es de 3,70 de ancho porque abarca 1,20 que viene a ser la parte peatonal y 2,50 de ancho donde se estaciona el vehículo. En el caso que se tenga 2 estacionamientos accesibles contiguos, la medida es de 6,20 metros de ancho y de largo 5 metros. Esto permite que haya 2 estacionamientos de 2,50 y 1,20 metro de la zona peatonal. Hablaremos sobre las condiciones específicas según cada tipo de edificación y sobre la señalización, y de ahí pasaremos a la asignación presupuestal para la adecuación de infraestructura en accesibilidad. Sobre comercio y oficinas, en el caso de los restaurantes y cafeterías, deben contar con espacios accesibles siguiendo la cantidad según el cuadro. En el caso que tengan comensales, como 20 comensales, deben tener un espacio accesible. En el caso que tengan de 21 a 50 comensales, 2 espacios accesibles y así continuamente según el cuadro. Las mesas deben de ser estables con una superficie superior a 80 centímetros como vemos en la imagen, un espacio inferior a 75 centímetros de bajo. El ancho de la mesa para que entre una silla de ruedas debe tener mínimo 80 centímetros y con una profundidad bajo la mesa de 40. En recreación y deporte. En las salas con asientos fijos al piso, se debe disponer de espacios para personas en silla de ruedas a razón de 1 por los primeros 50 asientos. En el caso que sea más de 50 asientos, se debe tomar en cuenta el 1% del total. El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas es de 90 centímetros de ancho y de 1,20 de largo, además de estar señalizado. Estos espacios para silla de ruedas deben ubicarse próximos a los accesos y salidas de emergencia. Los recorridos deben estar libres de obstáculos y señalizados. Hay que tener en cuenta que al menos una boletería debe ser accesible. La señalización. La información de números de pisos, accesos y nombres de ambientes en salas de esperas, ascensores y pasajes deben estar indicados en braille. Las señales de acceso adosadas a la pared deben ser de 15 por 15 centímetros como mínimo. Debe estar instaladas a una altura de 1,40 medida desde el borde superior hasta el borde superior. Los avisos soportados por postes o colgados deben tener como mínimo 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo, instalándose a una altura de 2 metros, desde la medida del borde inferior.
La señalización del piso de los estacionamientos accesibles debe de ser de 1,60 por 1,60. Continuando con las presentaciones, veremos ahora la asignación presupuestal para la adecuación de infraestructura en accesibilidad. Como de su conocimiento, la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, la cual fue publicada el 6 de diciembre del 2018, en su 38ª disposición establece que los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados a utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional en favor de la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación, destinados para mejorar o proveer la accesibilidad en la infraestructura urbana de las ciudades, incluso incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales, regionales, que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente de los que presenten algún tipo de discapacidad. En el mes de marzo, CONADIS les envió un oficio a los gobiernos regionales y provinciales haciéndoles hincapié sobre esta ley. Asimismo, establece esta 38ª disposición que los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados a utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas municipales en atención a la persona con discapacidad, OMAPET, y las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad, OREDIS, a favor de la población con discapacidad y su jurisdicción. ¿Qué es lo que debemos tener presente en esta disposición? Asimismo, nos indica de que los gobiernos regionales y gobiernos locales deben informar anualmente por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad del titular del pliego, es decir, bajo responsabilidad del alcalde, gerente municipal y gerente general respectivamente. Asimismo, debe enviar una copia de dicho informe a CONADIS. El plazo para enviar el informe para ambas comisiones es de 90 días, calendario culminado el año fiscal correspondiente. Por ejemplo, tenemos acá el caso del gobierno de la Municipalidad Provincial de Huaral. Ellos tienen un PIA de 72.627.353. Ellos deberían destinar el 1% de este presupuesto institucional para gastos de accesibilidad, de los cuales el 0,5% debería ser destinado en obras, mantenimiento, reparación o adecuación infraestructura urbana, y el 0,5% en gastos operativos, planes, programas y servicios. Por ende, ellos al final del año, concluido el año fiscal, deben enviar un informe a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, y una copia de este informe debería ser remitido a CONADIS.